Transmitiendo desde la Ciudad de México, Purus Radio, una estación para compartir. Hola, no sé si me están escuchando. Tuvimos un problema en el audio. Espero que sí nos estén escuchando, perdón. Pero bueno, hicimos aquí lo imposible para transmitir en vivo. Parece que sí nos están escuchando. Buenas noches. 5 minutos, un poquito tarde, ¿verdad? Pero aquí estamos. Por favor, si alguien nos está escuchando, mándenos un mensaje de que ahí estamos. Y bueno, vamos a empezar un poquito apresurados y con el nervio de que no se podía conectar. Nos tuvimos que conectar en otro lado, pero aquí estamos. Les comento que es el día 25 de marzo de 2013, aquí en la Ciudad de México. Y pues estamos empezando las vacaciones, así es que disfruten esta Semana Santa, pásensela bien. Pues el día de hoy el tema es el petróleo. Y para hablarnos de él está ya aquí con nosotros, como todos los lunes, el profesor Francisco Mendoza. Profesor, si se acerca un poquito, vamos a ver. Claro que sí, licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Perdón por esta premura, por esta inquietud de conectarme, pero mire, ya estamos, creo que ya estamos al aire. Pues sí, qué bueno, licenciada, puedo comentar que la vi aquí multiplicarse y manos le faltaban para poder conectar el equipo. Hubo una falla que hasta el momento no hemos, bueno, usted no ha detectado qué fue, pero afortunadamente ya estamos al aire, licenciada. Pues sí, pues ya estamos al aire, así es que pues empecemos, profesor. Mire, nos llegó un correo de José Luis León Volante, donde sugiere el tema de Porfirio Díaz, héroe o villano. También comenta sobre el tema del 41, de que la supuesta relación sentimental de Emiliano Zapata e Ignacio de la Torre surge de las memorias apócrifas de Antonio Soto y Gama, y que también lo relaciona sentimentalmente con Manuel Palafox, pero esto es más que una venganza que un dato cierto, ya que fue relegado por como asesor de Zapata. Entonces, pues yo creo que sí fue una venganza de Antonio Soto y Gama, y pues ahí surgió el chisme, ¿no? Así es, es interesante el dato que nos proporciona el señor José Luis León, y yo no sabía que existían estas memorias apócrifas de Soto y Gama. Es un dato muy muy interesante, buscaré dicho material porque bueno, creo que ahí hay bastantes chismes que luego sería muy bueno comentar. Sí, bueno. Y también nos dice que si se habla de don Porfirio en un programa, nos puede comentar anécdotas poco conocidas de él. Entonces, pues sí sería muy interesante, ¿no? Pues bastante interesante, y por ahí hay algunos proyectos en de los que usted iba a comentar algo, licenciada. Sí, al parecer, bueno, tenemos algunos proyectos y bueno, serán sorpresas que vendrán pronto. Y también quiero comentar si José Luis León acepta una invitación para estar aquí en el programa y hablarnos precisamente de Porfirio Díaz. Así es que, ¿qué dices, José Luis? ¿Aceptas? Por favor, contéstanos. Precisamente por eso le pregunté, licenciada, porque Sí. parte del proyecto que usted me comentó es de hacer algunas invitaciones a algunas personas que dominan pues bastante la historia de México, que nos acompañen aquí en la cabina. Estamos haciendo esta lista y haremos las invitaciones. Entre ellos estará el señor José Luis León Volante, que bueno, las pláticas que he podido sostener con él, de veras tiene muchísimo conocimiento sobre la época porfirista y postrevolucionaria en especial, aparte de todo el resto de la historia de México. Entonces será uno de nuestros invitados especiales para estar por aquí, quizá el primero para que nos inaugure esa nueva sección. Ok, pues entonces será un honor para nosotros tenerte aquí, José Luis. Y pues empecemos con el tema del petróleo, profe, que ya hay muchos que están esperándolo. Pues sí, recién acabamos de celebrar el 18 de marzo, un aniversario más de la expropiación petrolera. Y bueno, ese tema fue pedido por el señor Gildardo Marín, ¿verdad? Así Y es. bueno, pues aquí estamos dando
cumplimiento preciso al tema que nos solicitó. Y por cierto, me acaba de llegar un mensaje a mi celular, licenciada, de Marilena Martínez de Phoenix, Arizona, donde dice que estaba preocupada, que pensaba que no funcionaba su computadora, pero que efectivamente estamos al aire, nos están escuchando todos. Sí, hubo un problemita, de verdad que ya estaba así a punto de comenzar cuando marcó un error y pues tuvimos que conectarnos en otra computadora y aquí estamos. Y profesor, ahorita nos está respondiendo José Luis León y dice que sí, con mucho gusto acepta la invitación. Ah, qué bueno. Qué bueno, pues ya nos comunicaremos con él para ultimar la fecha y lo que sí le puedo afirmar, licenciada, algo que no tenemos aquí en la mesa y que va a hacer falta el día que venga el señor José Luis León, es una taza de café. Porque el señor es cafetero verdaderamente. Pues bien, iniciemos el tema. El petróleo en México, petróleo que significa piedra de aceite, ¿sí? Pero que en México lo conocemos simplemente como chapopote. El conocido chapopote es una palabra de origen náhuatl y por lo mismo es conocido este material que viene del subsuelo, que es producto de la descomposición de material orgánico de millones y millones de años. Es conocido ya por nuestros antepasados. Nuestros antepasados lo utilizaban como remedio o en ocasiones como parte de la decoración de vasijas, de figurillas, eran decoradas con chapopote, ¿sí? Posteriormente, en la época de la colonia, los españoles comienzan a utilizarlo, vamos a explicarlo como impermeabilizante de los buques, de los galeones. Ellos lo utilizaban para, no, bueno, en una parte impermeabilizar y en otra para evitar que los moluscos, que los animales se pegaran, los corales se pegaran a la base de los barcos, y esto, bueno, les daba pues una mayor velocidad. Realmente era poco el uso que se le daba al petróleo. En México tenemos algunos lugares donde el petróleo manaba, así verdaderamente manaba del suelo y descomponía la tierra de cultivo. Esto es que algunos de nuestros campesinos realmente pues era un castigo para ellos el que de pronto estaban sembrando y empezaba a salir chapopote de la tierra, puesto que ya no podían sembrar. No se imaginaban la riqueza que significaba ese chapopote. Cuando nosotros perdimos el territorio de Texas, en esa guerra que ya hemos comentado aquí en varias ocasiones, licenciada, sí. cuando lo perdimos, desafortunadamente no sabíamos la gran riqueza que iba en esa tierra. Los tejanos tardaron un tiempo en enterarse de que gran parte de su territorio estaba inundado de yacimientos petroleros. Y bueno, estamos hablando de que a raíz de que se inventan los motores de combustión, a raíz de que surge la necesidad de la gasolina para hacer caminar estos motores, es ahí donde la gente empieza a poner los ojos en el petróleo. Y de hecho, fíjese un dato curioso que subíamos hace un rato en el Facebook. Sí. En 1862, ¿sí? Un ingeniero mexicano, minero, de apellido Castillo, si mal no recuerdo, Antonio Castillo, perfora un pozo buscando petróleo justo atrás de la colegiata de la Basílica de Guadalupe. Y perfora un pozo de 70 metros e increíblemente salió petróleo revuelto con agua, lo que nos indica que el fondo del Valle de México también contiene yacimientos petroleros, ¿sí? Y es en 1864, cuando el imperio de Maximiliano, donde él da la primera concesión para la explotación, ¿sí?, de yacimientos petroleros. Es precisamente Maximiliano. Posteriormente daría alrededor de 200 concesiones. Bien, pero todavía no se daba este auge. Sabíamos que tenía algún valor porque comenzaba a haber motores, ¿sí?, para la industria, pero no tenía ese valor que se descubriría ya en la época de don Porfirio Díaz, donde grandes empresas inglesas, canadienses, algunas francesas y sobre todo norteamericanas, empresas de Indiana, empresas de Nueva Orleans, de Texas, empiezan a pedir permiso,
¿sí?, para la explotación de los mantos petroleros en territorio nacional, ya que se había encontrado una importante zona en Tamaulipas, ¿sí?, donde se habían abierto varios pozos que comenzaron con una producción de hasta 50,000 barriles de petróleo al día, que era una producción bastante importante. Y ahí podemos hablar de que se descubren varios pozos en algo que después se le conoció como la faja de oro, y es donde surge el término de el oro negro que se le da al petróleo. Sabemos que el oro amarillo, bueno, es el metal, el oro negro el petróleo, el oro blanco el azúcar, pues bien, ahí surge precisamente el término, licenciada, y comienza el auge petrolero, pero en un completo y total desorden en nuestro país, porque posterior a eso se viene encima nuestra revolución, la guerra de revolución, y realmente las empresas petroleras en el norte del país, en Tamaulipas, Nuevo León y algunas en Coahuila, realmente explotan indiscriminadamente no solo el subsuelo mexicano, sino a nuestros campesinos. Campesinos que no tenían nada que ver con los motores, que no tenían nada que ver con las industrias, que simplemente tenían sus parcelas, de pronto se veían expropiados, ¿sí?, de manera abrupta, de manera indiscriminada, por gentes extranjeras que llegaban y compraban grandes territorios, ya que a raíz, ¿sí?, de una iniciativa de ley del presidente González, Manuel González, estamos hablando de 1884, donde él decía que cuando alguien era dueño de una tierra, era dueño, ¿sí?, hasta el cielo o hasta el infierno. Entonces comprábamos un pedazo de tierra y nosotros podíamos perforar un pozo hasta el infierno, o podíamos poner una escalera hasta el cielo. Entonces, esto daba la posibilidad de que los extranjeros llegaban y compraban hectáreas y hectáreas de tierra, ¿sí?, y eran dueños de todo lo que hubiera abajo. Es entonces, sí, que durante los gobiernos primero de Francisco I. Madero y posterior de Venustiano Carranza se empieza a legislar, ¿sí?, se comienza a legislar sobre la manera de ejercer un control sobre estos bienes, y se decreta, ¿sí?, que todos los bienes del subsuelo mexicano forman parte de la nación. Entonces, ¿qué sucede? Que anteriormente nuestros campesinos tenían una parcela, se las quitaban para buscar yacimientos petroleros y en caso de encontrarlos comenzarlos a explotar. Viene el gobierno y les dice, ¿saben qué? Que no va a ser posible, pero ahora si ustedes encuentran petróleo en su terreno se los vamos a expropiar de todos modos. O sea que de todos modos el campesino siempre salió perjudicado por un lado o por el otro. Y efectivamente, mucha gente cuando de pronto veía que en su terreno había manchas de aceite, mejor se quedaba callado, no avisaba nada porque sabía que le iban a quitar la tierra por un lado o por el otro. Pero bueno, surgen muchísimas compañías, estamos hablando de cerca de 250 compañías petroleras extranjeras y algunas de ellas mexicanas. Estamos hablando de la década de los 20, ¿sí?, donde hay una recesión muy importante en la economía, no solo de los Estados Unidos, sino en la economía mundial. Los precios se vienen abajo de todo absolutamente. México pudo soportar sin tantas consecuencias como otros países, pero hablando ya de los años 30 es donde comienza verdaderamente el auge petrolero, no solo en México, sino en el mundo entero. México encuentra ricos yacimientos en el norte del país, en la zona de Poza Rica, o sea, ya estamos hablando del territorio veracruzano, del norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, y surge por primera vez, ya bajo la gestión del presidente Cárdenas, la idea de que todos los obreros, todos los trabajadores de todas estas empresas, de más de 250 empresas, ¿sí?, formen un sindicato. Y surge el sindicato petrolero. Estamos hablando de 1936, gracias al apoyo del general Cárdenas. ¿Sí? Las empresas responden de alguna manera unificándose, y de que eran pequeñas empresas casi caseras, algunas de ellas, comienzan a formar grandes emporios de empresas, y así estamos hablando de, bueno, el Águila era una empresa mexicana, pero con capital extranjero, del Standard Oil, etcétera, de varias empresas que formaron de veras grandes conglomerados. Cuando surge el sindicato y empieza a exigir beneficios para sus agremiados, las empresas se niegan, y de alguna manera era lo que esperaba el general Cárdenas, que se negaran,
porque entonces comienza ya con la idea, ya tiene el pretexto, ¿sí?, para buscar la nacionalización, en este caso por medio de la expropiación. Las empresas se dan cuenta que están a punto de ser expropiadas e inmediatamente ceden a todo lo que pide el sindicato, absolutamente a todo. Y el general Cárdenas dice, esta respuesta es extemporánea. Por lo tanto, sí, se decreta la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Si el señor Fox nos está escuchando, que se le grabe bien esa fecha, porque en campaña ni siquiera supo la fecha de la expropiación. Pues bien, ¿qué viene con esto? Bueno, la creación de Pemex. A partir de ahí se ha dado la explotación, la búsqueda y posterior explotación del petróleo en México, y nuestra franja petrolera creció a todo el estado de Veracruz, a partes del estado de Chiapas, e inclusive a la sonda de Campeche, cuando un campesino de apellido Cantarell, ¿sí?, que andaba buceando, de pronto ve que del fondo del mar salen manchas de aceite, y él lo reporta, ¿sí?, y estamos hablando de la creación de la sonda de Campeche mediante el descubrimiento de un pescador, ¿sí?, que se apellidaba Cantarell, y de ahí que se le pone el complejo Cantarell. Y así podemos hablar de cómo ha ido creciendo técnicamente el petróleo en México. Pero vámonos a la otra parte, sí, la parte que normalmente es la que le llama mucho la atención a nuestros radioescuchas, ¿sí?, que es la parte no escrita. Lo que ahorita comentamos con algunas anécdotas es la parte oficial, pero la parte no escrita del petróleo en México, que resulta muy interesante. Y vámonos primero a la actualidad. El petróleo en México, licenciada, es el primer motivo de ingreso, ¿sí?, de dinero, de capital fresco a nuestro país. Nuestro país es un país petrolero totalmente. Digamos que el segundo ingreso que tiene México es a raíz, increíblemente, de las remesas que envían los extranjeros que están trabajando en Estados Unidos, en Canadá, sí, claro, y ya mandaron al tercer lugar el turismo, ¿sí?, a raíz de tanta violencia que hay en el país, se fue al tercer lugar. Pero bueno, realmente nuestra economía está basada en el petróleo totalmente, y cada año se basa el presupuesto anual, ¿sí?, en lo que se espera que cueste el barril de petróleo mexicano. Pues bien, ¿qué pasa, licenciada? Que nosotros realmente, nuestros gobiernos, han hecho una barbarie, una verdadera barbarie con el petróleo en México. Podemos hablar de que desde los años 50 no se ha construido una sola refinería en el país, ¿sí? Y estamos hablando de que el 70% de la gasolina que nosotros usamos en México, en nuestros vehículos, definitivamente viene del extranjero. Tenemos enormes oleoductos que trasladan el crudo a los Estados Unidos, a refinerías que están al otro lado de la frontera, donde procesan este petróleo y lo envían a México ya como material, en primer lugar, como gasolina y como otros materiales que en México se necesita. La pregunta es, ¿y por qué no construimos nosotros refinerías? ¿Y por qué tenemos que estarle dando estas ganancias a las empresas extranjeras? Y estamos hablando de que cerca de 50 años que no se construye una refinería. Más sin embargo, en el año 2009, Calderón anuncia la ampliación, modernización y ampliación de la refinería de Tula, para lo cual solicita una inversión grandísima. Lo que es curioso, licenciada, es que es lo mismo que la Estela de Luz. Se hizo la ceremonia y ahí está todavía la primera piedra que fue a poner el señor Calderón, todavía ahí está, porque la refinería nunca se hizo. ¿Qué pasó con ese presupuesto? No lo sabemos, pero la refinería nunca se construyó y nosotros seguimos, ¿sí?, mandando nuestro petróleo para que nos lo regresen hecho gasolina a México. Esto es, no hemos sabido invertir. Cosa curiosa, licenciada, en el sexenio del presidente Fox, ¿sí?, nosotros habíamos calculado los ingresos por petróleo basados en alrededor de $40 el barril, ¿sí?, pero se viene la guerra del Golfo Pérsico. En ese momento el petróleo sube enormemente, que nuestro petróleo, ¿sí?, la mezcla mexicana, la mezcla de Maya e Istmo, alcanza un precio de $136 por barril, lo que trae a México ganancias que se calculan en cerca de 800,000 millones de dólares, con lo que hubiéramos pagado la deuda externa, pero con la mano en la cintura.
Y por lo mismo hubiéramos podido invertir muchísimo en petróleo, en investigación, en refinerías, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿dónde quedó todo ese dinero? Según dicen, se gastó en pagos, pero si ganamos más de lo que debíamos, debe haber por lo menos un superávit, claro. Y no existe. En sí, se ha abusado del petróleo en México. Yo entiendo, en el papel, entiendo la propuesta de Peña Nieto, en el papel, pero nos conocemos, licenciada, y sabemos que esto no va a ocurrir así. Entendemos que en Chicontepec, Veracruz, se encontró en el año 2009 un yacimiento tan rico, pero así, tan rico, ¿sí?, que ese solo yacimiento contiene la mitad del petróleo de todo Arabia Saudita. O para hacer otro cálculo, ese yacimiento tiene la cantidad de petróleo que tiene todo el país de Irak. Esto es que esto colocaría, al momento de que nosotros sacáramos ese petróleo, colocaría a México entre el tercer y cuarto lugar entre los países productores del mundo. ¿Sí? Sería un auge enorme. El problema es que está tan profundo ese yacimiento de Chicontepec, Veracruz, que es muy difícil sacarlo. Entonces Peña Nieto por eso quiere privatizar esa parte, la parte de la extracción. Sí, dice, el petróleo seguirá siendo mexicano, pero la parte técnica la tiene que importar. En el papel suena lógico, ok, si nosotros no tenemos esa tecnología la podemos importar, ya que los sexenios anteriores no se preocuparon por ello, no invirtieron en el petróleo, nosotros lo podemos hacer, ok, mediante manos extranjeras, pero sabemos lo que es la corrupción en México. Claro. Sabemos que esto va destinado al fracaso, sabemos que entregarle esta parte de la industria petrolera a los extranjeros o a privados mexicanos, sabemos que se va a diluir, se va a perder, como se ha diluido durante más de 50 años la riqueza en nuestro país. Es una pena, licenciada, no creemos en las promesas, no creemos porque la historia nos muestra cómo se ha abusado del petróleo en México, la historia nos muestra que estamos vendidos, nuestras reservas están vendidas con 15 años de anticipación, ¿sí? Cada vez que se descubren yacimientos, pedimos nuevas remesas de préstamo y tenemos empeñado nuestro petróleo, desgraciadamente. Entonces, pues es lo que podemos hablar de una gran riqueza de México y podemos decir y recordar aquellos versos de Velarde, de Ramón López Velarde, en su Suave Patria, donde hablaba de las bonanzas de nuestro país y que el petróleo, ¿sí?, esos veneros de petróleo nos los había regalado el diablo. Esto es, hasta el diablo bendijo a México trayéndonos esa riqueza. Entonces, gracias señor López Velarde por lo que usted escribió. Efectivamente, el ver las zonas petroleras y ver aquellos mecheros, aquellas flamas, y decimos es el infierno, pues sí, el petróleo nos lo regaló el diablo, pues gracias al señor diablo por haberlo traído. Y es lo que podemos platicar, así pues brevemente, realmente de lo que es el petróleo en México, licenciado. Muy bien, tenemos algunas preguntas aquí de Gildardo Marín. Bueno, primero es un comentario del principio del programa que dice que gracias al trabajo de las bacterias anaeróbicas, es decir, sin oxígeno, o sea, de esa manera me imagino que se hace o se produce el petróleo en el interior de la efectivamente, tierra, ¿no? Todos esos residuos, si hubieran tenido oxígeno, ¿sí?, se hubieran deshecho. Entonces, al no tener oxígeno, no se deshicieron y se convirtieron en petróleo. Ok, y también dice, durante la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, ¿México abasteció de petróleo a los países en conflicto? Así es, y en la Segunda Guerra Mundial hay un dato muy curioso, lo podemos comentar ahorita. Siga, licenciado. Y dice, ¿por qué dicen que el petróleo es de los mexicanos si yo no recibo nada? Dice que le pregunten a Romero de Champs. Bueno, nada más basta ver a todos a nuestros costados. Es más, la computadora frente a la que ustedes están está hecha de petróleo. El petróleo lo disfrutamos todos, en el asfalto, en las llantas, en los plásticos, en todo, absolutamente en todo está el petróleo, lo disfrutamos. Y las ganancias desafortunadamente no, o sea, las ganancias económicas no las estamos disfrutando. Pero esto es precisamente la corrupción de la que hablábamos. Y voy a dejar un dato, de esos datos interesantes, así muy rápido. Es que no sé cuántos minutos nos queden, licenciada. Sí. Ya vi. Ok. Un dato interesante para entrar en el chisme. Sí. En 1938, cuando el general Cárdenas decreta la expropiación petrolera, inmediatamente
los ejércitos norteamericanos son movilizados hacia la frontera mexicana, ¿sí? Se esperaba una invasión de nuestras zonas petroleras, ya que les estábamos quitando una fuente de ingresos demasiado grande. Estamos hablando de 1938, estuvimos a punto de un conflicto bélico con los Estados Unidos. Aquí es donde entra, por así decirlo, el chisme, licenciada. ¿Qué fue lo que en su momento detuvo a los ejércitos norteamericanos para no cruzar la frontera? Se dice, y no lo digo solo yo, esto apareció en un artículo recientemente en la revista Cuo, y hace poco en History Channel se tocó precisamente ese tema, de que es muy probable la existencia de otro telegrama, ¿sí?, al estilo del telegrama Zimmerman de la Primera Guerra Mundial, donde se involucra a México, que tal vez exista otro telegrama que haya sido enviado por la Cancillería alemana, ¿sí?, a México, donde Adolfo Hitler, ¿sí?, promete el apoyo de Alemania en caso de una intervención armada en nuestro país. Este telegrama o esta comunicación la filtra el general Cárdenas para que llegue a manos de los norteamericanos, y cuando ellos se enteran de que involucrarse en una guerra con México significaría involucrarse en una guerra con la Alemania nazi, que estaba completa, era un año antes de la Guerra Mundial, ya era una maquinaria bélica impresionante, ¿sí? Esto significaría, les repito, una guerra en su propio territorio a los norteamericanos, y en ese momento se frenaron. Yo sé que esto puede causar escándalo, y que mucha gente a lo mejor en el chat dice, estás loco, esto no puede ser, pero la revista Cuo, la cual conservo el artículo, sí menciona algo tan increíble como esto. De alguna manera y de forma indirecta, gracias a la Alemania nazi, conservamos nuestro petróleo. Es una teoría, sí, así como tardaron 80 años en decirnos que sí existió el telegrama Zimmerman, así quizás tengamos que esperar 50 o 60 años más para saber si realmente existió esta comunicación con el presidente Cárdenas. Pues muy interesante, profesor. Mire, se nos está acabando el tiempo, ya nos quedan 2 minutos. Pues muchas gracias, fue de verdad muy interesante el programa, y perdón a todos ustedes por haber llegado un poquillo tarde, por haber transmitido a las carreras, a las prisas, por estos errores que se cometen al principio. Bueno, no fue causa mía, fue causa del aparato, que lo vamos a cambiar. Y bueno, pues un comentario más del profesor. Así muy rápidamente, siguiendo las peticiones que nos han hecho, la próxima semana hablaremos del batallón de San Patricio. La otra vez regresamos a la guerra del 47 y hablaremos de este batallón de irlandeses que pelearon por México y dieron la vida por México. Pues qué bueno, se va a poner muy interesante ahora que también venga José Luis León. Y recuerden que tenemos muchas sorpresas ahora, estén al pendiente. Y pues ya no me queda más que despedirme. Muchas gracias nuevamente y nos escuchamos el próximo lunes. Acuérdense, a las 10 de la noche. Ya estamos también en iTunes. Los que no tengan nuestros programas anteriores, ahí pueden buscarlos. Y pues que estén muy bien, disfruten sus vacaciones. Saludos Linda, saludos Gil, saludos también a Cotija, Michoacán, a Nora Álvarez, también a la familia Álvarez que nos está escuchando en Nueva York. Bueno, pues hasta luego, que tengan unas lindas vacaciones, hasta luego.